Hoy nos visita Jorge Pollatos, el cofundador de ZigTag, la exitosa empresa de publicidad conceptual que ya factura 500 millones de euros y tiene 800 empleados. Con Jorge vamos a repasar todo el playbook del emprendedor tech. Empezar en consultoría, querer emprender, buscar una idea, empezar con el producto, tener que pivotar y toda la historia de capital, incluida la reciente entrada de Advent como socio mayoritario. Entonces, hoy en Outliers, la historia de ZigTag. Bienvenidos a Outliers, un podcast con conversaciones de negocios con personas atípicas. Presentado por Joseph Gelman y producido por Iberian Media. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal, Joseph? Bien, bienvenido a Outliers. Muchas gracias. Oye, vamos a meternos ya en materia, que tenemos muchas cosas que hablar. Perfecto. Tú me contaste que desde pequeño ya sabías que ibas a ser emprendedor, ¿no? Por un poco lo que era la situación familiar en la cual estabas. Cuéntanos de eso un poco. A ver, o sea, yo desde pequeño tenía ganas de ser emprendedor. No sabía que iba a ser emprendedor porque al final el camino de la vida es difícil de adivinar, ¿no? Yo lo que sí sabía, o sea, yo me crié en una casa pues, de clase media, normal, donde mi padre y mi madre trabajaban. Lo que pasa es que es verdad que a pesar de que teníamos una economía, yo creo, aceptable, el dinero siempre era como un tema, ¿no? O sea, siempre había como muchos conflictos por temas de dinero. Y luego también mi abuelo me había contado a mi abuela, ¿no? Que pasó sus últimos años muy, muy triste, medio deprimido porque había tenido problemas financieros, ¿no? Y un poco eso yo creo que me generó a mí una reflexión interna de esto del dinero hay que resolverlo, ¿no? O sea, porque al final si no se acaba convirtiendo en una bola y mejor hacer algo para que no sea un problema, ¿no? Y bueno, eso fue un pensamiento, pero luego en paralelo el tema de emprender yo creo que viene más de algo innato, ¿no? O sea, yo desde pequeñito siempre he sido muy creativo, he estado intentando crear marcas de ropa o pegatinas, o hice una marca de zapatillas con una pareja que tuve. Entonces sí que siempre tenía ese gusanillo, ¿no? de crear cosas propias e intentar llevarlas al mercado. Así que supongo que será un gen que había ahí desde el nacimiento. Ok. Entonces, cuando te encaminas profesionalmente, ¿te lanzas a emprender o haces otra cosa? No, o sea, más allá de la aventura esta de las zapatillas, yo cuando empiezo profesionalmente pues sé muy poco del mundo empresarial y sé muy poco del mundo laboral. Yo estudié ingeniería industrial porque primero me gusta mucho resolver problemas y luego porque una ingeniería es algo que te da un camino profesional luego amplio, te da muchas posibilidades. Y después de estudiar ingeniería, pues hago unas prácticas en la India de 3 meses que impresionantes, me fascinan. Es un país brutal y con una cultura muy única. Y de ahí empiezo a trabajar en Sacir Vallehermoso. O sea, me mandan tenían como una UTE con una empresa energética y me mandan a Puerto Llano, a la refinería de petróleo, a gestionar un contrato de mantenimiento de las máquinas de Repsol, ¿vale? Las turbinas. Estos famosos que trabajaban como en Schlumberger 48 horas seguidas o una semana en un sitio y después una semana de vacación. ¿Era ese tipo de cosas? No. Yo me iba a Puerto Llano de lunes a viernes y estaba allí lidiando con los trabajadores de la refinería. Okay. No sé si alguna vez has estado en una refinería, pero creo que es de los lugares más hostiles del mundo. Sí. O sea, tú llegas allí a ver las chimeneas con los fuegos, los gases, los olores. Los trabajadores de allí, pues físicamente no están muy bien, ¿no? Porque están expuestos a unas condiciones muy duras. Es un ambiente muy hostil y entro allí, tenía un contrato de mantenimiento y lo primero que me dice el que era mi manager, me dice, oye, junta todas las facturas y todo lo que haya, que tenemos que montar un P&L, que no sabemos muy bien si la empresa está ganando o está perdiendo dinero. Y digo, bueno, vale, entonces me meto ahí, me tiro 3 semanas recopilando cosas, empiezo a manejar un Excel que no tenía ni idea cómo funcionaba y al final acabo viendo que la empresa iba fatal, que perdíamos mucho dinero y me siento con él y se lo cuento. Le digo, oye, esto tiene mala pinta. Y entonces estuvimos intentando hacer cosas para la vuelta, muy difícil, porque al final todo dependía de Repsol y era un contrato muy rígido. Y al cabo de un año hicimos un ERE y cerramos la empresa. Wow, o sea, tu primera experiencia terminó en cerrar la empresa. Mi primera experiencia fue muy intensa. Acabé yo despidiendo personalmente a gente que tenían 60 años, lo cual fue muy duro.
Y además yo me imagino cuando llegaba allí con mis pintas de pipiolo, ¿no? Con 24 años y me veían los trabajadores de la refinería, pensarían que este niñato ¿qué hace aquí? ¿No? ¿Y quién es para decirme a mí lo que tengo que hacer? Además lo entiendo, ¿eh? Llevan ahí trabajando muchos años y bueno, hice lo que pude, pero a nivel de aprendizaje la verdad es que fue muy intenso. Ok, pues después te pasas para el otro lado, ¿no? Cuello blanco totalmente, porque te vas a consultoría. Total. Sí, de ahí, bueno, tengo un amigo que estudió conmigo la carrera en Málaga, Luis Baena, que le mando un saludo, y que me dijo, oye, tío, él estaba trabajando en Oliver Wyman, y me dice, yo creo que te tienes que venir porque esto es la pera, ¿no? Estoy aquí en proyectos súper interesantes, mucha oportunidad de crecimiento profesional. Y le digo, bueno, vale, venga, pues ayúdame a que me entrevisten, ¿no? Entonces consigo que me hagan entrevistas, que no es fácil porque mi currículum no era el típico currículum muy potente, pero sí que creo que entre la ingeniería, la India, la experiencia y tal, me llaman. Me preparo muy bien la entrevista en inglés porque hablaba inglés como el culo. Y al final hago 3 entrevistas, me salen muy bien. La parte esta de problemas, de business case, esa parte matemática se me da muy bien. Y empiezo a trabajar con ellos. Y me paso 3 años que para mí marcan un antes y un después en mi carrera profesional. Empiezo a trabajar en un entorno mega competitivo, con gente muy inteligente y muy motivada. Y me empiezan a mandar a proyectos por muchos sitios del mundo. O sea, el primer proyecto me mandan a Italia, donde estoy como 9 meses, haciendo un proyecto de optimización de las promociones de un supermercado. De ahí luego me sale un proyecto en Brasil, donde me tiro 6 meses entre Sao Paulo y Río, que fue impresionante, con una telco. Luego me mandan a Estados Unidos 1 año, que estuve 6 meses en Boston, 6 meses en Nueva York y yendo de lunes a jueves a Minneapolis. También un tema de promociones para supermercados. Luego estuve en Bélgica y bueno, fueron 3 años impresionantes, ¿no? Claro, pero tú aquí ya estás montado en la ola de consultora internacional, de estrategia, excelentes salarios. Aparte que cuando estás viajando te lo pagan todo, o sea, no gastas nada porque te pagan el hotel, te pagan las comidas. O sea, yo cuando estaba en consultoría me daba cuenta de que pasaba, no sé, 3 semanas que no me pagaba ni una comida. Porque por cuestiones de la vida todo me lo pagaban, ¿no? Entonces, por ahí podías haber seguido la carrera para no tener que preocuparte más nunca del dinero. Pero no eres famoso por ser consultor, sino por ser emprendedor. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué clic hubo? Bueno, o sea, ahí en esa época, pues obviamente estás en la cresta de la ola, te crees el puto amo, perdón. Vas ahí con tu maletín por los aeropuertos, cuando haces vuelos transatlánticos vas en business class, con tu copita de champán y tal. O sea, sí que todo está creado para que te sientas como muy importante, ¿no? Pero, y sí que es verdad que empiezas a ver que se puede ganar dinero de verdad, ¿no? Que hay gente, que yo este mundo, yo no sabía que existía. Yo cuando estaba en Málaga en la universidad no tenía ni idea que había un tema de consultoría estratégica donde la gente tenía este tipo de vida. Pero es verdad que yo veía a los socios de consultoría y no me parecía una aspiración, ¿no? Decía, esta gente lleva aquí toda la vida, siguen haciendo proyectos que luego es difícil de ver impacto, ¿no? Porque al final muchas veces, pues no, bueno, casi nunca están en la implementación. Y luego es verdad que siguen vendiendo sus horas, ¿no? Siguen trabajando mucho tiempo, para ganar más dinero tienen que vender más horas. Y veía que tenían un lifestyle que no me parecía la leche, ¿no? Y también estaba bueno ese gusanillo, ¿no? Que te conté desde pequeño, de oye, también quería crear mi propia cosa, ¿no? Entonces yo creo que eso fue un poco lo que me hizo moverme de ahí. Ok. Entonces, ¿dónde consigues una idea para emprender? Porque por ahora hemos hablado del deseo de emprender desde pequeño, pero para emprender hay que saber en qué. Entonces, ¿cómo llegas tú a esa idea? Sí, total. Bueno, pues ahí otro amigo mío, Gonzalo Manrique, que él estaba muy metido en el mundo, estaba haciendo Wharton, que tiene una parte de emprendimiento muy fuerte, me dice, oye, esto de emprender es la leche, tal, ¿por qué no te metes en una startup y empiezas a entender este mundillo? Y a mí me llamó mucho la atención, ¿no? Y me dice, toma, me hizo, cómprate el libro de Lean Startup, tal, me empecé a leer, me compré otro de la gente de Innocent, de los zumos, y empecé a aprender sobre este mundillo y me pareció fascinante, ¿no? Entonces estuve pensando si meterme en alguna startup y en este periodo de un poco inquietud
me salió la oportunidad de trabajar en Google. Y bueno, cuando Google te llama, pues es muy difícil decir que no, ¿no? Tiene una marca súper potente y tiene todo el tema de las gorritas, la comida gratis y tal. Más comida gratis. Total, y dije, oye, pues voy a probar este Google a ver qué tal va la aventura, ¿no? Entonces, ahí en vez de emprender, decidí meterme en Google. Y en Google estuve, pues, como 1 año y medio, ¿no? Y es verdad que Google fue, por varias cosas, fue un poco la pasarela que luego me llevó al emprendimiento. Ok. ¿Y emprender en qué? O sea, ¿cómo llegas a una idea? Vale, pues estamos aquí, ¿vale? Estoy en Google, ya conozco el mundo empresarial, porque en consultoría aprendí mucho de cómo funcionan las empresas. Aprendo sobre el mundo digital, ¿vale? Porque en Google, pues, una curva de aprendizaje muy fuerte y entiendo esto de la publi digital, las empresas tecnológicas, de qué funcionan. Y luego hay otro factor, que es que conozco a Albert, que es mi socio, y empiezo a hablar con él, nos llevamos muy bien. Y él también tiene ese gusanillo, ¿no? Él también había montado una cosa por su cuenta y tal. Y entonces ya un día nos sentamos y decimos, oye, ¿por qué no montamos algo juntos, no? Y no teníamos ideas y decimos, bueno, pues vamos a ponernos una reunión todas las semanas donde hacemos brainstorming, nos metemos en una sala y empezamos a analizar posibles ideas de negocio. Y dice, venga, va, tal. Entonces, bueno, nos sentamos, empezamos a reunirnos, yo le traigo muchas ideas porque a mí soy muy creativo en esa parte. Y los dos tenemos una cosa que somos muy analíticos. Entonces empezamos a analizar varias que no nos gustan, hasta que un día estoy yo en Google leyendo el Marca, aunque no debiera, pero estoy leyendo el Marca en un huequito, y veo una foto de Roger Federer con una raqueta muy chula, ¿no? Y miro para comprármela y tal. Y de repente, cuando estoy a punto de comprármela, pienso, oye, este proceso que yo he seguido de ver la foto en el Marca, ir a Google, buscar la raqueta, encontrar un e-commerce, es un proceso súper largo y desde un punto de vista de marketing digital es muy ineficiente, ¿no? Porque al final cada interacción más que añades, la probabilidad de que haya una venta al final del funnel, del embudo es menor, ¿no? Y dije, ¿por qué no creamos algo que conecte la fotografía directamente con la tienda, ¿no? De manera que tú puedas hacer clic en la foto y te puedas comprar el producto que aparece en la foto. O sea, yo estoy viendo el Marca digital y veo a Roger Federer con su raqueta y le doy a clic en la raqueta y eso me lleva a un e-commerce. Exactamente. Ok. Eso te lleva directamente a la página de comprarte el producto. Idea sencilla, pero que ha estado ahí desde los anales de Internet. O sea, yo empecé a trabajar en digital en el 98, 97, y cuando hablábamos de Internet decíamos, en el futuro tú podrás estar viendo la televisión y podrás comprarte los zapatos de tal actriz y tal. Pero bueno, ok, esa era la idea. Interesante. Y esto a nivel de negocio, ¿cómo se genera un negocio? O sea, ¿quién tiene que participar? ¿A quién le vendes? ¿Quiénes son los players con los cuales tú ibas a interactuar? Bueno, pues esta es la idea, ¿no? Con esta idea decimos, guau, esto de la leche, hacemos los números, pensamos que lo que vamos a hacer es que vamos a vender muchos productos y que vamos a ganar una comisión de todos los productos que vendemos, ¿vale? Los players son, por un lado, los grupos editoriales, las webs, ¿vale? El Marca, el Expansión y esta gente, que son los que nos dan acceso a esas fotografías. Y por otro lado tenemos que ir a las marcas, que son las que quieren vender sus productos, ¿vale? Eso es como un marketplace, ¿vale? Donde nosotros ponemos la tecnología en el centro. Entonces, con esta idea, así como súper motivados, ¿no? Vale, ¿qué necesitamos para meternos a fuego en esto, ¿no? Para dejar Google, que ahí al final estamos muy a gustito. Y decimos, oye, necesitamos un partner tecnológico, o sea, una persona que se una a nosotros y que nos ayude a desarrollarlo, porque no somos desarrolladores. Y necesitamos levantar capital, porque no tenemos pasta para montar esto, ¿no? Entonces, con esas dos cosas empezamos primero a buscar a candidatos para CTOs, hasta que conocimos a Pablo López, un saludo también para Pablo, y le convencimos de unirse al proyecto. Y por otro lado empezamos a pitchear a potenciales inversores para que nos den dinero, ¿vale? Queríamos levantar 300.000 euros por un 10% de la compañía. Teníamos, yo creo, como entre 100 y 150.000 de gente de Google y gente que le interesaba invertir, pero nos faltaba todavía más de la mitad del ticket, ¿no? Y aquí entonces un día me dice Alberto, oye, que un amigo mío me ha dicho que conoce una familia que generalmente invierte en real estate, pero que quieren hacer algo un poco más tecnológico. Me dice, pero yo creo que con mucho nos meten 50.000 y no lo creo, ¿no? Y estaba en Barcelona, ¿no? Digo, bueno, pues vete a verles, ¿vale? No voy yo.
y ya me cuentas, ¿no? Entonces se fue Albert a verles, que Albert no lo estáis conociendo, pero tiene una capacidad de comunicación y de convencer y generar confianza muy fuerte. Y se fue a verlos y nada, le contó la historia, le enseñó el PowerPoint y tal. Y al final de todo le dice el padre de la familia, que por cierto le llamamos el padrino. Aquí un saludo a Víctor. Víctor es el que lleva la inversión y su padre, que es el que llamamos el padrino, porque va con un sombrero y un bastón y tal, muy, muy auténtico. Y cuando acaba la historia le cuenta lo de los tickets, ¿no? Y dice, oye, tenemos ya como 150.000, tal, hay tickets de 50, otros de 150. Y le dibuja en una hoja y le dice, no, yo quiero todo. Yo solo invierto solo en esta ronda, ¿no? Y Albert le dice, bueno, lo que pasa es que hay gente aquí Smart Money y tal. Dice, no, yo quiero solo, si queréis os damos 400.000 por el 10%. Entonces Albert se levanta y dice, oye, te voy a hablar con mi socio, pero... Por dentro estaba, lo que diga mi socio me da igual, te voy a ¿no? hablar con mi socio, pero yo creo que seguro que sí, ¿eh? Y entonces le dijo, oye, yo solo tengo que darme la mano para hacer negocio, le dijo el padre, ¿no? Entonces se dieron la mano y con eso empezó la relación con esta familia. Y empezamos con eso, montamos un equipito, contratamos como a 2 o 3 ingenieros más, un diseñador y nos fuimos a un piso aquí en el centro y empezamos ahí a trastear. Y cuando tú sales a vender esto, primero tienes que vendérselo, tienes que hacer campañas, ¿no? Tienes que ir a los e-commerce y decir, vamos a hacer una campaña de X producto y lo vamos a asociar al producto donde salga publicado en todos estos publishers. Entonces el cliente realmente es principalmente el e-commerce, ¿no? O la marca. Exacto. ¿Esta idea le suena bien cuando se la vas a contar? Esta idea le suena bien, empezamos a convencer a gente y empezamos a probarla y a poner tal. Al principio poníamos las etiquetas a mano, teníamos un equipo de gente que estaban ahí revisando las fotos, todo muy rudimentario. Y le suena bien y empiezan a darnos tal, venga, sí, pues te damos 3.000 euros, damos tal para que probar. Entonces la idea suena muy bien, lo que pasa es que la idea no funciona, ¿vale? Entonces, no funciona porque la gente no compra. La gente no compra. No compra porque hay un tema en publicidad que es el targeting, ¿no? Es cómo segmentas tú la publi. Entonces aquí nosotros estamos haciendo un targeting contextual donde en todas las fotos de Roger Federer ponemos una etiqueta. Pero la gente que está viendo una foto de Roger Federer, casi nadie se quiere comprar una etiqueta. Una raqueta. Perdón, casi nadie se quiere comprar una raqueta, ¿no? Sí. Entonces hay muchos clics, la gente interactúa mucho con el anuncio, pero luego no compran, ¿no? Ya. Y como nuestro producto era para comprar, pues al final lo decían las marcas, es que sí, muy bonito, pero no hemos vendido, ¿no? Y a todo esto un día seguimos yendo al mercado, ¿no? Pues siguiendo un poco el Lean Startup metodología. Y un día vamos a una agencia, Omnicom, a contarle este producto al Leroy Merlin para que teníamos unas cuantas webs de decoración y decimos, bueno, aquí vamos a poner etiquetas de decoración, yo creo que aquí vendemos seguro, tal. Y cuando salimos de la reunión nos vino el equipo de Renault y nos dice, oye, tal, hemos visto lo que estáis haciendo, tal, tenemos una campaña para el Renault Kadjar, que es un coche como 4x4, y dice, y nos gustaría probar vuestra tecnología. Decimos, sí, pasa que nosotros no tenemos muchas fotos con Renault Kadjar, ¿sabes? Y vosotros no vendéis coches online, ¿no? Entonces no parece que... No os preocupéis, lo que queremos es que es un coche que queremos posicionar en aventura, en deportes extremos, en familias así como aventureras. Nos encantaría que en todas las fotografías que encontréis de aventura pongáis una creatividad del Renault Kadjar. Vamos a entender bien esto. Es decir, no sé, hay un artículo en El País Digital o en un blog tal sobre, no sé, vete a hacer un safari de aventura, pues, que pegaría con esta marca. Entonces, cuando tú pasas el ratón o cuando tú ves eso, te sale una foto del coche. ¿Cómo funciona visualmente? Sí, eso, pues tienes la fotografía, nosotros quedamos como una capita, un overlay, Ajá. ¿vale? Que cuando la foto entra en pantalla, o sea, tú vas haciendo scroll, cuando la foto entra en pantalla, ese overlay se despliega. Ok. ¿Vale? Entonces te enseña el anuncio. Estaba como 5 segundos y a los 5 segundos se ponía más pequeñito como un recordatorio. O sea, eso lo inventasteis vosotros. Eso lo inventamos nosotros. Ok. ¿En qué año era esto? Esto sería como 2015 o así. Ok, perfecto. Sí. Ok. Entonces, hay esa oportunidad de hacerlo para Renault. Entonces hacemos esto con Renault y cuando acaba la campaña nos llaman en plan, ¡buah, ha funcionado súper bien! Tasas de... Porque a ellos lo que les interesa, como es una campaña más de marca, de branding, lo que les interesa es que el anuncio se vea mucho, que la gente interactúe con él, que el mensaje llegue, ¿no? Que haya una conexión. Y entonces miramos los KPIs y sale de puta madre, ¿no? Entonces dicen, ¡buah, queremos invertir más!
Y con esto es cuando por primera vez encontramos como el Product Market Fit. Una cosa que no te he dicho es que hasta este momento nosotros llevábamos casi 9 meses y de los 400.000 euros que teníamos en el banco nos quedaban 70.000, ¿vale? O sea, yo recuerdo esa época súper estresante de despertarme por la noche en plan, ¿qué hacemos? ¿Cómo cambiamos esto? Tal, para que funcione, ¿no? Y entonces ahí por primera vez encontramos Product Market Fit y dejamos de sufrir tanto, ¿no? Entonces ahí empezamos a tener clientes contentos, el Happy Clients, que fue como un hito clave. O sea, te fuiste más arriba en el funnel. Sí. No tenías mucha gente de marketing en el equipo, ¿no? En ese momento. No. Porque es que era... Yo sé, a toro pasado es fácil, ¿no? Pero era una solución bastante plausible que llegases a ella, ¿no? O sea, yo esto, en vez de hacerlo bottom of the funnel, lo voy a hacer top of the funnel. Ok. Entonces aquí el tema empieza a funcionar y empiezas a tener tracción, ¿no? Sí. Y aquí ya te lanzas a buscar más capital. Cuéntanos eso un poco. Sí, pues entonces aquí, pues Alberto y yo siempre hemos tenido una aspiración internacional cuando montamos esto, ¿no? Entonces ya una vez que vemos que hay Product Market Fit, vamos a ver inversores, a los VCs ya un poco más avanzados, ¿sabes? Ya no es un PowerPoint, ya tenemos un producto. Y con esto convencemos a Dara, a Nico y a Rocío de que inviertan en nosotros, ¿vale? Que esto tiene sentido y tal. Entonces hacemos una ronda donde la familia de Barcelona invierte más y Adara toma el lead de esta ronda y hacemos como unas series bueno, un poco late seed. Y con esto levantamos, ¿cuánto hicimos? Como 1,5 millones, así, un poco más, ¿no? Y el objetivo eran dos, ¿vale? Era internacionalizar y montar un equipo de ventas también en España, que hasta ese momento Alberto y yo vendíamos toda la publi, ¿vale? Entonces contratamos a 2 personas de ventas, Álvaro y Eugenio, un saludo también para ellos. Y entonces cuando esta gente empieza a vender, de repente las ventas hacen como que despegan, ¿no? Porque ellos tienen ya un network de gente que confían en ellos y cuando les damos un producto bueno con una red de distribución potente, pues ahí empezamos a facturar bien y básicamente la compañía empieza a escalar. O sea, tú básicamente para escalar en ventas y también para vender en otros países, buscas gente que esté conectada al medio publicitario, ese perfil. Sí, o sea, como es un B2B muy enfocado en un comprador muy concreto, que al final nuestros clientes son las grandes marcas que hacen branding y las agencias de medios, que son un poco los que gestionan esa inversión, pues hay una gente que se dedica a eso. A ver, nosotros lo descubrimos ahí, ¿no? Pero hay un tipo de comercial que se dedica a vender a las agencias y a las marcas y tiene esa red de contactos y tiene el conocimiento de cómo vender publi. Y entonces es lo que hacemos, activamos ese canal de ventas. O sea, ese es el playbook. O sea, tú vas abriendo en distintos países y vas buscando ese perfil de gente. Entonces, para abrir fuera, nuestro playbook de internacionalización, lo que hacemos es que nosotros en los mercados, primero fuimos a Francia, Italia y México, y en los mercados buscamos lo primero un country manager, ¿vale? Buscamos una persona que sea muy senior, que haya sido comercial de esto, o sea, que haya vendido nuestra publi, o sea, publi parecida, con lo cual tenga esas conexiones y que tenga la capacidad de montar un equipo, montar una oficina y ciertas habilidades de gestión, ¿no? Entonces ese es el fichaje más clave. Y luego ese country manager es el que acaba montando esa oficina local y acaba creando el equipo que va a ser el equipo que opere el país. Claro, pues este country manager puede salirte muy bien, pero puede salirte muy mal, ¿no? ¿Siempre salió bien? No siempre nos sale bien. De hecho, el primero que contratamos nos salió mal, ¿vale? El primero. El primero de todos nos salió mal. Fue en Francia, ¿vale? Imagínate nosotros dos Aparte aquí. en Francia, ¿no? Que ya te mirarían en Francia que unos españoles vengan a vender un producto publicitario y tecnológico ahí en la casa de Publicis es complicado, ¿no? Total. Sí, bueno, esta es la casa de Criteo, la casa de grandes tecnológicas de Publi. Pues sí, fuimos para allá. Me acuerdo que la primera vez pillamos un coworking en una cafetería y como que pusimos como 6 entrevistas en fila, que iba la gente viniendo y yéndose. Ajá. Y entonces conocimos a un señor que, oye, que era un tío muy bueno, muy potente, pero nos equivocamos porque no tenía ese gen emprendedor, ¿no? O sea, al final aquí necesitas un perfil que sea muy bueno, pero que también sea capaz de remangarse y sea capaz de operar en el mundo tan ambiguo y tan incierto que supone abrir un país con un producto en una fase tan inicial, ¿no? Entonces este señor básicamente lo que le pasaba es que nos decía, oye, el producto no está suficientemente maduro para que yo lo venda. Eso es lo típico. No vendo porque el producto es malo. Claro, ¿sabes? No, el producto, ya avisadme cuando el producto esté maduro. Y fue en plan, oye, tío, te acabamos de contratar, o sea, tienes que vender ya, ¿sabes? Yo no puedo esperar a...
Para que el producto no estaba muy maduro, ¿no? Pero ya estábamos vendiéndolo en España. Y entonces este tío se fue y la que era su número 2 y nos dijo, oye, yo me encargo. Y entrevistamos a gente y tal, pero al final nos convenció ella, se llama Clarice, un saludo para ella también. Y ella fue la que pilló el liderazgo del equipo y lo hizo súper bien. De hecho, Francia durante un tiempo fue nuestro mercado más grande. Okay. Lo hizo muy bien. Okay, entonces esto parece que va escalando bien, abriendo países. ¿A partir de ahí fue siempre así o hubo algún momento tipping o evento que hizo que aquello explotase? Bueno, pues aquí vamos abriendo países con esta historia de las fotografías, ¿no? De publicidad integrada en fotografías. Y hay un momento, yo te diría que hay un periodo muy clave que es el periodo en torno a COVID, ¿vale? Entonces se juntan varias cosas ahí. La primera es que empieza a haber un movimiento muy fuerte hacia la privacidad en Internet. Entonces aparece el GDPR, el famoso que tenemos que aceptar todas las cookies y tal. Empiezan a haber temas a nivel tecnológico como Apple que decide bloquear las third-party cookies en su navegador. Eso tienes que explicarlo. Explica rápidamente qué es una cookie y qué es lo que hacía y qué es lo que pasaba. Porque es que este podcast lo escucha gente de diversa índole. Hoy estás tú, mañana viene uno del campo. Vale. O sea, es muy rápidamente lo de las cookies. Una cookie básicamente es como un identificador que cuando te entras en una web, ese identificador se coloca en tu navegador, ¿vale? Imagínate que estás utilizando Chrome. Yo entro ahora mismo en Facebook. Facebook pone una cookie en Chrome, ¿vale? De manera que Chrome recuerda quién soy yo para Facebook. Entonces, si yo hago login, por ejemplo, en Facebook, me voy de Facebook y vuelvo a entrar mañana, veréis que no tienes que hacer login otra vez, porque gracias a esa cookie recuerda que eres tú, entonces automáticamente te loguea, ¿vale? Entonces, esas son las first party cookies. Luego están las third party cookies, que es que no es que Facebook te ponga su propia cookie, sino es que un tercero te pone una cookie cuando entras a Facebook, ¿vale? Entonces, esto empieza a estar cuestionado y empiezan a bloquearse mucho. Y te la pone para poder targetearte con anuncios. Entonces, esto se usa mucho para publi, ¿vale? Por ejemplo, habréis experimentado que vas a comprarte un vuelo a Ibiza hoy y mañana estás en una página web leyendo el periódico y te aparece un anuncio de ese vuelo, ¿no? Exacto. Eso es porque hay una cookie de una tecnológica que sabe que has visitado ese vuelo y esa cookie te la activa en una web que no es la web del vuelo, ¿vale? Entonces es un third party cookies, ¿vale? Está claro. Entonces empieza a bloquear y empieza a haber rumores de que se van a acabar. Entonces se genera un ecosistema donde privacidad, hacer party cookies y todo el mundo empieza a preocuparse mucho por esto, ¿no? Y nuestra solución tecnológica, básicamente es una solución tecnológica 100% contextual. Se basa en qué imagen estoy viendo y qué contenido estoy leyendo para servirte un anuncio relevante con eso. Ok. En vuestra solución no hace falta saber el perfil de la persona, sino lo que está viendo. Exacto. Ok. Nuestra publicidad es todo en tiempo real, ¿vale? Okay. Yo no almaceno información histórica del usuario. Okay. Entonces, esta tecnología no utiliza cookies, ¿vale? Entonces, como no utiliza cookies, se convierte en una tecnología más relevante en este entorno que te estoy diciendo. Clarísimo. Además de eso, durante los años que llevábamos, pues supongo que llevaríamos ya como 3-4 años, o incluso más, o 5, habíamos invertido mucho en desarrollar nuestra inteligencia artificial para hacer esto de forma automática, ¿vale? Y entonces tenemos una tecnología que sirve publicidad sin cookies y tenemos un mercado que básicamente no quiere cookies. Entonces ahí lo que hacemos es que cambiamos el posicionamiento de la compañía y en vez de hablar de fotografías, hablamos de publicidad contextual, ¿vale? Okay. Inteligencia artificial sin cookies. Exacto. Entonces es el primer cambio, ¿vale? Hacemos un rebranding y tal, que nos queda muy bien, con la gente de R3, por cierto, que son buenísimos. Y el otro cambio que ocurre es que durante COVID nosotros tomamos un papel como más ofensivo. Entonces compramos 2 empresas, por primera vez hacemos M&A, y compramos una empresa en Alemania y otra empresa en Italia. Que eran empresas más pequeñas que hacían lo mismo que vosotros. Correcto. Okay. ¿Vale? En Italia tenemos presencia y la compramos para consolidar el mercado, y en Alemania no tenemos presencia y la compramos para entrar en el mercado alemán. Y esto se junta y al final lo que resulta es que, oye, que tenemos una propuesta de valor más relevante, más fuerte, con el tema contextual. Hemos comprado 2 empresas y al final estamos saliendo de COVID y la empresa empieza a tener un performance buenísimo, ¿vale? Una aceleración extra por eso, ¿no? Por una propuesta de valor mejor, por la integración de las compañías y porque los otros mercados están yendo muy bien. Ok.
es como viento de cola por todos lados, ¿no? En ese momento. Exacto. Sobre todo con la parte regulatoria, ¿no? Porque pensábamos que se iban a acabar todas las cookies, entonces había como pánico, ¿no? Entonces todas estas soluciones que no usaban cookies tenían mucho interés en ese momento. Exacto. Oye, esto no pasó desapercibido, ¿no? Y aquí te hacen la primera oferta de compra por la empresa. Háblanos de eso. Correcto. Pues esto, aquí lo que ocurre es que nosotros tenemos un competidor americano que se llama GamGam, un nombre cuestionablemente acertado. Y entonces nos vienen a ver y nos dicen que quieren comprarnos. Ellos operan solo en Estados Unidos. Nosotros en ese momento no operamos en Estados Unidos, solo en Europa y Latinoamérica. Y entonces quieren comprarnos para consolidar la propuesta global, ¿no? Entonces estamos con ellos, empezamos a hablar con ellos. Obviamente nos llama la atención y llega un momento donde empezamos a ver que nos van a hacer una oferta pues, relativamente atractiva, ¿vale? No es una oferta muy buena, pero es una oferta que el Berti a mí pues nos cambia la vida, ¿no? O sea, al final, quieras que no, pues como te decía, ¿no? Los dos somos de familias de clase media y esto pues ya es una cantidad de dinero que dices, coño. Pero, a pesar de eso, a nosotros pues nos parece que no es el momento de vender, ¿vale? Por lo que hemos estado hablando, la empresa va de lujo, hay mucho crecimiento, hay mucho mercado por expandir. Y entonces estamos un poco en ese dilema, ¿no? Oye, ¿qué hacemos, tío? No podemos dejar esto porque hasta ese momento no habíamos sacado nada de la empresa y siempre está el miedo, oye, si esto va mal, pues no nos podemos ir a casa con una mano delante y otra detrás cuando hemos tenido aquí una oferta de sacar dinero relevante, ¿no? Y ahí lo que hacemos es que hablamos con el board y decidimos montar una alternativa. Y nos vamos a ver a gente de Growth Equity, ¿vale? Que estuviesen interesados y nos pudieran dar una alternativa donde nuestros inversores iniciales pudieran salir, porque para ellos también ya era un retorno muy bueno. Albert y yo pues, pudiéramos hacer algo de reducción de riesgo, pudiéramos sacar algo de dinero y nos apoyaran también con inversión en la compañía para seguir con la ejecución del plan y para ir a Estados Unidos, que es un poco el gran mercado y la gran apuesta. O sea, tú vas a buscar un inversor ahora que compre a los iniciales, a los accionistas iniciales, que os permita a vosotros hacer algo de secundario y que aparte inyecte capital en la compañía. Exacto. ¿Es una inversión grande en ese momento? Sí. Sí, la inversión, creo que ¿cuánto fue? ¿50 millones? Sí. Ok. ¿O 30 millones? Vale. 30 millones. Sí, pero no es una inversión de 2-3 millones, sino sí, no, 30, 40, 50. Sí, okay. relevante. Entonces ya es una compañía relevante. Okay. Oye, varios temas ahí. Los inversores, ¿estuvieron de acuerdo con este plan? O porque a veces dicen, bueno, ya yo rentabilizo mi inversión, acepto esta compra que viene, esta oferta que viene de este grupo americano y hasta me olvido. O sea, ahí hubo mucho, hubo pelea, hubo divergencia o todos se alinearon con esta alternativa que pusiste. En general hubo alineamiento, ¿vale? Aquí quizá el reto mayor era que la familia original no querían salir del todo, ¿vale? Porque ellos seguían creyendo en el proyecto y ahí yo creo que hicieron un gesto que en parte fue generoso con la compañía y aceptaron salir de todo porque si no el deal no salía, ¿vale? Porque, bueno, que esto fue Oakley Capital quien hizo el deal y para llegar al stake, o sea, a la compra mínima que ellos querían hacer, necesitamos que ellos salieran del todo. Y bueno, entonces ahí sí que al final nos alineamos todos, ¿vale? Ok, vale, interesante. Y esto fue... Pero ellos podrían habernos salido. Sí, podrían haber dicho no total, y... total. Okay. Oye, y la parte de secundario, este es un tema que tiene algo de conflicto, ¿no? Que los founders hagan secundario. Porque alguien podría argumentar, o a veces argumentan, que es falta de compromiso. ¿Vosotros cómo veis eso? A mí, o sea, yo creo que es un gran error eso que acabas de decir, porque lo que es fundamental en una compañía es que haya alineamiento de incentivos y alineamiento de percepción de riesgo por toda la gente que está involucrada, ¿no? O sea, si un emprendedor lleva 8 años en una compañía y no ha sacado nada, su aversión al riesgo es mucho mayor. O sea, a la hora de tomar decisiones va a ser mucho más conservador de lo que la compañía necesita, ¿no? Entonces yo creo que al hacer secundario de algún modo te permite tener un perfil de riesgo mucho más alineado con lo que tu empresa necesita en ese momento dado.
hablando más claro, o sea, te preocupas en el crecimiento de la empresa y no en que No se vaya a cero. sabes que no se vaya a cero o Claro. que tú te vas a ir de ahí y no tienes ni siquiera un pisito donde viva tu familia, etc. Exacto. Muy claro. Oye, y con la inyección de capital, ¿qué haces? O sea, ¿cuál es el próximo plan para la empresa con esta nueva, bueno, con este dinero fresco? Bueno, pues con esto compramos otra empresa en Francia, ¿vale? Para crear una solución más baja en el embudo, ¿vale? Más baja en el funnel. Pero el principal objetivo era ir a US, ¿vale? Pero aquí ocurre una cosa, que es que, bueno, cuando invierte Oakley, lo que ocurre es que al final, o sea, en el mundo private equity hay como dos niveles, ¿no? Están la gente como más de growth, que hacen como más mid-market, y luego los private equity grandes, que invierten en cosas más grandes, ¿no? Entonces invierte Oakley y empiezan a llamarlos los grandes porque entiendo que así es como crean su pipeline, ¿no? O sea, vamos a llamar a la gente que ha invertido estas de Oakley para que dentro de 3 o 4 años o 5 podamos invertir nosotros. Y nos llaman y de repente vemos que llevaba Oakley invertido menos de 6 meses, pero estos grandes empiezan a interesarse también, ¿no? O sea, al final en todo este periodo, como te he dicho, salida de COVID, integración de las compañías, mercado de cara, el performance es muy bueno, ¿no? ¿Estos grandes que quieren consolidar varios players juntos o quieren seguir haciéndolo crecer? ¿Por qué se interesan en SeedTac? Estos fondos son de private equity, ¿no? Sí, estos fondos de private equity lo que quieren, bueno, es hacer eso, ¿no? Pues multiplicar por 3 veces sus inversiones. Sí. Buscan empresas que tengan una EBITDA relativamente grande y que haya un camino para multiplicar ese EBITDA claro, ¿no? Entonces, ¿cómo multiplicar ese EBITDA? Pues hay diferentes casos, ¿no? Puede ser por muchas compras de empresas, que es un playbook clásico del private equity, o puede ser más orgánico. En nuestro caso era más orgánico. En nuestro caso el playbook era, vamos a ir a Estados Unidos, vamos a entrar en el mercado más grande del mundo publicitario y aparte vamos a consolidar lo que hemos hecho de Money y esto nos va a permitir multiplicar por mucho el tamaño de la compañía. O sea que Oakley vende rápidamente a un private equity más grande. Entonces, en un año, básicamente tenemos a la gente de Advent muy interesada. Tenemos a 2 o 3 private equities más que quieren entrar. Y aquí ya sí que a nivel valor, pues ya empezamos a hablar de unos valores más importantes, ¿no? Entonces aquí sí que los inversores más del principio, incluso los Adara, dicen, oye, esto ya nos puede cuadrar, si no para salir totalmente, para hacer salidas parciales, ¿no? Okay. Entonces con esto lo que hacemos es una operación donde todos los inversores pequeños salen, ¿vale? Y solo nos quedamos Alberto y yo, ¿vale? Y los 3 institucionales que teníamos, que era Adara, All Iron, con la gente, con Ander Michelena. Acurio, sí. Acurio ahora. Y Oakley, dicen, oye, nosotros queremos seguir porque creemos mucho en el proyecto y hacen salidas parciales dependiendo cada uno en su medida, ¿vale? O sea, Advent, ¿qué porcentaje tiene hoy en día de SeedTac? Entonces Advent compra un 60%. Un 60%, ok. ¿Vale? Claro, esto es interesante, ¿no? Porque yo también estoy aquí en una movida de private equity ahora. Y para el que no conoce, tú más o menos lo explicaste, pero voy a ponerle un poco más para que sigamos con la historia. Entonces, Advent viene, os compra hoy 60%, o sea, eres el máximo accionista. Y ahora lo que Advent quiere es, en un periodo de 3 a 5 años, volver a vender la empresa haciendo un por 3. O sea, que la empresa tiene que... Bueno, no sé si eso es lo que quiere Advent, pero ese es el playbook general de private equity, es probablemente lo que tengan en la mente, ¿no? O sea, eso implica que ahora, claro, y cuando haya esa venta, pues ellos ganarán el resto de accionistas y vosotros como founders, aparte de vender lo que te queda de acciones, estaréis incentivados, vosotros en management, a que esto suceda, ¿no? Entonces... claro, tú eres consciente que ahora te metiste en este juego, ¿no? Que es un juego diferente. Que hay que multiplicar la empresa por 3. Entonces, ¿cómo cambia el rol de los founders en esta nueva aventura? Bueno, pues aquí, o sea, Alberto y yo éramos y hemos sido co-CEOs durante mucho tiempo, ¿vale? Con lo cual eso no cambia. De hecho, nosotros vendemos una parte pequeña de la participación que teníamos, porque básicamente somos los que asumimos la responsabilidad de entregar ese plan de multiplicar por X en X años, ¿vale? En el caso de SeedTac el periodo es más largo porque es una empresa en un stage un poco más inicial, pero sí, nosotros asumimos ese rol
Y sí que entramos en una forma de operar un poco diferente, ¿no? O sea, nosotros no habíamos experimentado realmente lo que es el private equity y aquí sí que vemos que, oye, que están más activos, que quieren opinar más sobre lo que hacemos. Y empezamos a crear un Value Creation Plan, como ellos les llaman. Sí, ¿Vale? De a ver sí. qué hay que hacer, cuál es el plan para generar Sí. esta multiplicación de valor, ¿no? Sí. Entonces, bueno, llevamos 3 años con ellos y yo diría que es una experiencia intensa, pero diría que en general es una experiencia positiva para la compañía, ¿vale? Creo que ellos traen un conocimiento y un entendimiento de haber visto muchas empresas que la empresa se beneficia. Lo primero que empujan es por tener un equipo de liderazgo muy fuerte, ¿vale? En plan, oye, ¿quién son las 7, 8 personas que realmente mueven esta compañía? Y ahí trabajan mucho de la mano para reforzar ese equipo. Y luego pues nos ayudan a balancear una mentalidad casi puramente de growth que teníamos nosotros con una mentalidad mucho más balanceada hacia la rentabilidad, ¿no? Sí, esto es una diferencia importante en el private equity tipo Advent y el venture capital que oímos en los podcasts de emprendimiento, ¿no? Que estos se preocupan por la rentabilidad. O sea, ellos compran empresas que todavía van a crecer, multiplicar por 2, 3, 4 en el periodo de inversión, pero miran mucho la rentabilidad. Sí, te diría el punto mayor de fricción que hemos tenido ha sido ese equilibrio entre crecimiento y rentabilidad, que es un equilibrio que no es fácil, porque al final hay decisiones que... O sea, las decisiones, por ejemplo, a nivel costes siempre se ven muy obvias, ¿no? Porque Sí. si yo gasto menos, pues la rentabilidad va a ser mayor. Lo que es más difícil es ver cómo conectan esas decisiones de costes en el crecimiento, ¿no? Porque es una conexión más indirecta, ¿no? Entonces ahí sí que, dentro que ellos han entendido que es un play de growth, sí que ha sido quizá el punto de más debate y más fricción, oye, ¿cuánto hay que invertir en growth frente a cuánto hay que optimizar la línea de costes? Okay. ¿Y seguís siendo coseos de la empresa? Pues desde hace 3 meses no. Ok. ¿Vale? Hemos sido coceos durante ¿cuánto llevamos? 12 años o así. Y hace 3 meses metimos un CEO americano, ¿vale? Porque pensamos que era la mejor decisión para la compañía, ¿vale? Realmente fue una discusión que introdujo Advent, ¿vale? Nos dijo, oye, pensamos que esto quizás es el momento. Te sugiero que... Quizás es el momento. Que hagas esto. Pero la verdad es que es una decisión con la cual estamos de acuerdo. Sí, pero tú... 2 cosas. Primero, ¿tú crees que estás emocionalmente preparado para que haya otra persona que tome las decisiones en tu compañía? Este nuevo CEO. Pues, porque si metes un CEO... O sea, se ven muchos casos en que los founders meten un CEO, pero quieren estar encima del CEO y eso funciona mal. O sea, si tú metes un CEO, el CEO tiene que, de cierta manera, liderar la compañía. Entonces, ¿tú te ves preparado mira, para eso? Cuando llega esto, ¿no? Y decidimos entre todos que sí. De hecho, nosotros estuvimos súper activos en el proceso de selección, lo cual creo que fue muy importante para encontrar a la persona correcta. Y aquí, pues, Albert y yo, cada uno tiene sus propias reflexiones, ¿no? O sea, Albert se fue a vivir hace 3 años a Estados Unidos. Ha hecho un trabajo impresionante en Estados Unidos. De hecho, a día de hoy es nuestro mercado número 1 del mundo. Y creo que, oye, no he podido tener más suerte con el socio que he tenido. Primero por la relación personal que tenemos y lo que los admiramos mutuamente. Y luego por el trabajo que ha hecho a nivel internacionalización de la compañía, ¿no? Él llevó gran parte del peso de expandir Europa y Latam. Y él se fue con su mujer embarazada y con una mochila a Nueva York hace 3 años. Y básicamente ha montado un equipo allí y ha montado un negocio que es acojonante, ¿no? Entonces, él yo creo que porque él estaba más en la parte de go-to-market, ¿no? De comercial, y el CEO que viene es un CEO que es muy fuerte ahí, y además nuestro líder de Estados Unidos le hemos promocionado a Chief Revenue Officer, él básicamente pues siente que su camino dentro de la compañía como ejecutivo se ha terminado, ¿no? Okay. O sea, él ha hecho lo que tenía que hacer y él ha decidido que él sigue como consejero, pero sale de la ejecutiva a final de año. De hecho, se acaba de mudar a Barcelona de vuelta, que ya le apetecía, con 2 niños americanos, y eso, ¿no? Y yo por mi parte pues también reflexiono, oye, ¿qué quiero hacer, no? O sea, quiero salir y tal, pero a mí la verdad es que, bueno, primero SeedTag, pues obviamente tengo un amor profundo por la compañía,
Luego es un entorno donde me siento muy cómodo porque hay retos que combinan creatividad y tecnología, que son de un entorno donde yo creo que aporto mucho. Y luego, pues me apetece, ¿no? Me apetece seguir creciendo, me apetece seguir aportando. Y ahí quizá la gran pregunta es esa, ¿no? Oye, vas a poder digerir, ¿no? Tener un jefe. De hecho, con Albert lo hablo mucho, Albert es menos optimista, pero yo siento que sí, que voy a poder y llevo 3 meses y la verdad es que estoy encantado. Ok. Pues ya te preguntaremos en un año. Sí, total. Estamos en honeymoon, la verdad que 3 meses yo creo que ya es... Estamos, bueno, casi más, ¿no? Del 1 de agosto, con lo cual ya son más de 3. Y yo estoy pillado un rol de Chief Innovation Officer y, por ejemplo, ahora mismo tenemos una solución de televisión conectada, que es una de las grandes apuestas de la compañía. Eso es lo que te decía yo, que a mediados de los 90 ya se decía que eso iba a ser el futuro y que para eso servía Internet, ¿no? Para tú ver en televisión y poder comprar el producto. Bueno, se están haciendo cosas, ¿vale? Pero es una de las grandes apuestas porque es la parte de la publi que más está creciendo a nivel mundial. Sí. Y entonces ahora mismo me he metido ahí, ¿no? Me he metido porque es casi como una startup dentro de la compañía, sí, ¿no? Y estoy encantado. O sea, llevo unas cuantas semanas y me lo estoy pasando pipa. Es una compañía que factura, entiendo, 500 millones ya y tiene 800 empleados, ¿no? Sí, más o menos. Sí. ¿Y esto hasta dónde puede llegar? O sea, el plan con Advent es montar esta compañía en 2.000 millones de facturación. Sí, o sea, nosotros con Advent pensamos más en términos de EBITDA y el objetivo de EBITDA es 100 millones de EBITDA. 100 millones de EBITDA, ok. ¿Vale? Que no puedo decir dónde estamos ahora, ¿vale? Pero no está muy lejos. Y a nivel facturación, pues sí, nosotros pues 100 millones de EBITDA, pues según cómo lo hagamos, pero sí, debería ser... Y principalmente en Estados Unidos. O sea, es la mayor bueno, apuesta. Estados Unidos es el mayor motor de crecimiento, Okay. Pero sí que Europa y Latinoamérica siguen siendo grandes contribuidores de rentabilidad. Ok. Oye, y en todo este camino en el que, bueno, con tantos eventos de capital, o sea, tú ahora probablemente tienes ya un capital tanto líquido cuando hayas hecho secundario, como también en equity, ¿no? O sea, volviendo al primer tema que comentaste, ¿no? En este podcast, ¿no? Que es que tú vivías en tu familia que hay muchas tensiones por dinero. O sea, ahora que tienes ese dinero, ¿tú crees que el dinero da la felicidad? ¿O ya no te preocupas? O sea, ¿cómo has vivido alcanzar ese objetivo que fue lo primero que nos contaste cuando empezamos a hablar? Pues a ver, por una parte sí que me ha dado tranquilidad, ¿no? O sea, al final... y poder darle a mi familia un entorno de confort, ¿no? Donde no hay esa preocupación al menos tan grande, ¿no? Pero al final yo creo que el dinero aparte se ve, ¿no? Que es algo que te da hasta un punto y luego llega a un punto donde tener más dinero no te aporta felicidad extra, ¿no? Al final los problemas que tenemos en el día a día, sobre todo una vez que tienes cubiertas tus necesidades, pues son de otro tipo, ¿no? De hecho, a mí me ha ocurrido una cosa que ha sido un poco... que estoy todavía procesando, ¿no? Que es... yo de algún modo llevo 20 años luchando por el éxito profesional, ¿no? Y eso ha sido una gran parte de mi vida, una gran parte de mi cerebro era cómo consigo esto, cómo consigo tal... Y de repente eso ya lo he conseguido, ¿no? Entonces se ha quedado un poco un vacío de oye, ¿y ahora qué, no? O sea, ¿ahora por qué lucho, no? Y entonces, bueno, estoy un poco navegando ese vacío. Sí que obviamente hay una parte muy fuerte de seguir luchando por mi familia, por mi hogar, por mi mujer y porque las cosas estén... haya prosperidad, ¿no? Y armonía. Pero entonces ese vacío es lo que ahora estoy reencontrando en SeedTag, no con un objetivo financiero, pero más con un objetivo de generación de impacto, ¿no? O sea, entonces, por eso estoy haciendo cosas que me gustan más y sí que he visto que la motivación real que tenía, más allá del dinero, era una motivación genuina por la creación de cosas, por el tener impacto, y eso ahora es el motor actual. ¿Y tú te ves en una próxima aventura emprendiendo otra vez? ¿O metiéndote en real estate como todos los emprendedores cuando hacen el exit? ¿O te ves, no sé, por lo menos Alex Rivera hizo la fundación para ayudar a la gente? No, Alex Rivera es el nombre de la fundación. El chico de Clicar hizo la fundación para ayudar a las personas de síndrome de Down a conseguir trabajo. Carlos. O sea, un tema más social. Sí. O sea, ¿tú dónde ves tu próxima aventura? A ver, yo no me veo como inversor, ¿vale? Por ejemplo, Albert, mi socio, está montando o va a montar un fondo
¿vale? Porque a él le gusta mucho eso y se le da muy bien. Yo le he dicho que le daré parte de mi dinero para que me ayude a gestionarlo. Yo soy un creador, ¿vale? Soy un iniciador y a mí lo que me gusta es la creación, ¿no? Entonces, de momento yo no tengo fecha de caducidad en SeedTag. Siempre y cuando pueda seguir creando dentro de SeedTag, pues ahí estoy encantado. El día que sienta que mi labor de creación dentro de SeedTag ha terminado, intentaré crear fuera, ¿no? ¿Qué tipo de cosas crearé? No lo sé. Seguro que no va a haber una motivación económica, con lo cual intentaré crear donde piense que puedo tener más impacto en la sociedad, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, me llama mucha atención el mundo del sistema inmune y los resfriados, ¿no? Porque me resfrío muchas veces y estoy harto. Y digo, no puedo entender que en los años que estemos me tenga que coger 3 resfríos al año y que mis niños tengan mocos. Y bueno, pues hay otras ideas por ahí que me van llamando la atención, pero de momento estoy enfocado en lo de la televisión conectada y en que SeedTag siga teniendo éxito. Muy bien, estaremos atentos entonces. Oye, Jorge, muchas gracias por venir al podcast. Muy interesante tu historia. Muchas gracias. Oye, para terminar, si tú reflexionas en todo este camino de 20 años que nos has contado, ¿tú crees que el éxito que has alcanzado se debe a que tú tienes un talento innato, a que has trabajado muy duro, o crees que es que has tenido suerte? A ver, creo que es una combinación de las tres, ¿no? O sea, de hecho, el otro día lo hablaba con mis primos y, o sea, yo creo que tengo un talento para ser emprendedor. De hecho, creo que la combinación de Albert y mía es un talento muy único por su capacidad de entender a las personas, de convencimiento, de gestionar el emotional tal, junto con mi capacidad un poco más creativa y los dos con una componente analítica. Creo que ese combo es un talento especial. Creo que hay un tema fundamental que es la toma de buenas decisiones. Al final, el éxito de SeedTag es una consecuencia de muchas buenas decisiones seguidas. Y ahí también creo que el Albert y yo, o sea, el poder Albert y yo tomar las decisiones de forma conjunta, creo que genera un proceso de toma de decisión mucho más rico que cuando tú solo en tu cabeza estás debatiendo. Al final, debatir con otro aporta mucho. Y luego, pues oye, el cambio de mercado a privacidad pues es suerte y los dos hemos trabajado mucho, ¿no? O sea, que es imposible el éxito si una de las tres te falla, estás jodido.